si la única persona que tiene que llenar ese templo es el Espíritu Santo? Tenemos que llenar nuestra vida de Él cada día. Tenemos que llenarnos de Él. Tenemos que ser llenos de Él, no de otras cosas. Entonces, es bien importante de lo que estamos alimentando. Yo creo que pasamos mucho tiempo viendo otras cosas, que en vez de estar siendo edificados con la palabra del Señor, ¿verdad? O llenándolos de Él. Es bien importante que hay que saber qué estamos llenando, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué estamos dejando entrar? ¿Verdad? Es imposible que vengan, pero es usted el que determina si ese pensamiento, esa idea entra en su corazón. Sigamos. La dispensación del misterio escondido de los siglos, de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese sería el punto número 2. La dispensación del misterio, ¿verdad? Claro, por favor, Juan, gracias. La dispensación del misterio de que fue escondido por siglos atrás para que Dios lo revelara a nosotros. Yo quiero que me escuche con oídos circuncidados lo que voy a hablar esta noche, perdón. Y mucha gente se pregunta, cuando habla al profeta Isaías, creo que le dice que del vientre de tu madre ya te conocía, ¿verdad? Isaías o Jeremías, Isaías creo que es. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo es eso? Que Dios ya los conocía, ya sabía dónde estábamos. Y esto es un tema muy profundo, muy delicado. No quiero decir cosas que no estén fuera de la Biblia, pero la iglesia, gracias, ¿sí? La iglesia ya estaba en la mente de Dios. Mente de Dios. Esta dispensación, o sea, este misterio, fue guardado por muchos años atrás, por edades, dice la palabra ahí. Hebreos 1.2, ¿qué dice Hebreos 1.2? Para ahí que nos ayude con la Biblia, por favor. Hebreos 1.2. Que participe, le regalamos un chocolatito. Sí. El primero que ya. participe, le regalamos un chocolatito. Pero y yo quiero participar en todo mi ley. Y hermano, pues, su hijo, pero su hijo. Este es el chocolatito. ¿Qué dice Hebreos 1.2 para los que trajeron Biblia? Hebreos 1.2. También Isaías, ¿verdad? En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Ok, gracias, hermano. Imagínense este misterio escondido por las edades. Yo pienso que los ángeles, la creación allá de Dios, esperando ese momento. Oiga, ¿y cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo va a ser ese momento? Y ese momento, ese misterio, era cuando Cristo iba a bajar a la tierra, ¿verdad? Entonces, ese momento fue revelado en el tiempo cuando Pablo está aquí y revela eso a la iglesia, ¿verdad? Y dice que la iglesia estaba ya en la mente de Dios. Alguien que me lea Salmo 91 también. Salmo 91. ¿Lo tienen, hermano, o no lo tienen? Sí. Yo quiero que se hagan chocolate. Sí, Aquí hay uno que lo tiene. Amén, ahí está. Dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación. Sí, sigue, hermano. Sigue, disculpe. Antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Ok. Oiga, mire qué tremendo ese Salmo 90. Ese Salmo lo está escribiendo Moisés. Salmo 90. Apúntelo ahí en sus notitas. 91.
1 y 2, para ser más profundo. Oiga bien, tú has sido mi refugio. Lo está diciendo Moisés. Tú eres el que me has cuidado. Tú eres el que me has protegido. Antes de que nacieran los montes. Antes de que la tierra fuera hecha. Antes, esta palabra antes significa que antes que todo lo que usted ve aquí creado, Dios ya había cuidado de Moisés. Ya lo tenía. Antes de lo que usted viera aquí alrededor, Él dice que antes de que creara el mundo, Él ya sabía y tenía a Moisés. Ya lo conocía. Por eso Moisés dijo, gracias porque tú has sido mi refugio. Porque antes que todo lo que tú hicieras, tú ya estabas, ya lo conocía. Ya era su refugio. Mire qué tremendo eso. Más adelante vamos a tocar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Eso, algo me gustó mucho esto. Entonces, antes de que la tierra fuera creada, Dios ya tenía el plan de revelar este misterio a su debido tiempo a la iglesia, que era por medio de Pablo a los gentiles. Entonces, ese misterio fue dado a conocer en los principados y potestades por medio de la iglesia, ¿verdad? Aquí vemos de que los ángeles observaron la sabiduría de Dios. Cuando este misterio fue revelado, vieron la sabiduría de Dios. Oiga, qué tremendo eso, en la iglesia. O sea, la iglesia estuvo en la mente de Dios, allá atrás. Pero llegó el tiempo de que Dios dijo, ok, hoy voy a enviar a mi hijo para que se revele este misterio. Entonces los ángeles vieron, ahora dice, ¿verdad? Una versión, ¿verdad, Juan? Ahora es revelado, ahora es dado a conocer a las potestades, a los principados, este misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? De que Cristo vino a la tierra a morir por nosotros, tanto por los gentiles, por los judíos, por su pueblo, ¿verdad? Pero vamos a ver otra cosa, otro aspecto. ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Qué parte venimos a agarrar en Cristo? En Cristo tenemos, uno de los beneficios que tenemos en Cristo es que tenemos seguridad. Cada creyente debe tener seguridad de su salvación, ¿verdad? Una de las cosas es que tenemos seguridad. Estamos seguros de que Él murió por nosotros y estar seguros y convencidos de esa fe. Entonces en Cristo tenemos seguridad. Tenemos también seguridad de la salvación. De la salvación, ¿verdad? Tenemos también, otro de los aspectos es que vamos a ser llevados en el arrebatamiento. Mire qué tremendo. Ok, este misterio ya fue revelado en Cristo y hoy vienen estos aspectos. Tenemos que tener seguridad. Cada cristiano tenemos que estar seguros de lo que hemos creído. Tiene que haber seguridad de la salvación. Estar seguros de la salvación. Muchos le preguntan, hermano, ¿y usted es salvo? Pues no, porque mi mamá me lleva a la iglesia. Tiene que estar seguro, tiene que haber una convicción, tiene que haber seguridad de la salvación. Y también, esto es bien importante, tener seguridad de que vamos a ser llevados en el arrebatamiento. 3 cosas que tiene que haber en el misterio de Cristo. Seguridad, cada cristiano tiene que tener seguridad de su fe, seguridad de la salvación y seguridad de que vamos a ser llevados en el arrebatamiento. ¿Cuántos creen que vamos a ser llevados en el arrebatamiento? Amén. Porque yo he escuchado predicadores o gente, no, pues desde que yo era niño mi abuelita me decía que Cristo viene y nunca vino. Y ha salido muchos burladores de que Cristo ya no va a venir. Eso mismo pasó en los tiempos de Noé, cuando él estaba haciendo el arca. Se burlaban de él. El problema ahí que ahí en los tiempos de Noé nunca había llovido. Sí, y Noé decía, no, que va a venir un diluvio. Y por eso estoy haciendo esta arca. Y la gente decía, va a llover, estás loco. ¿Cómo va a llover? Aquí nunca ha llovido. Y ha habido mucha apostasía. Es una palabra muy fuerte, pero hay mucha apostasía que se han vuelto atrás. Es una apostasía de esta fe.
se han vuelto atrás de esta verdad de que vamos a ser llevados en el arrebatamiento. Ya perdieron la esperanza, no, ya Cristo ya no viene, o eso fue pura mentira, o eso fue nomás pura religión. Pero el cristiano debe estar seguro de que nosotros vamos a ser llevados en el arrebatamiento, como dice en Apocalipsis, en San Juan 2:1. Y yo creo que cada día tenemos que vivir nuestra vida como que Él va a venir ya. Amén. No, que voy a hacer esto y me voy a arrepentir. No, llevar nuestra vida como es, como esperando la venida del Señor. No queremos, oh Señor, que dilátate 10 años más para yo disfrutar la vida. No, dice el Señor que Él viene pronto por su iglesia. Él viene a traer una iglesia, dice a su novia, la está preparando y viene pronto. Él va a venir. Puede ser esta noche, puede ser no sé cuánto tiempo, pero Él viene por su iglesia y debemos estar listos, preparándolos para esa venida como cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, una de las cosas de que la oración de Pablo era una oración intercesora. Hay que orar ahí, por favor, Juan. Una oración intercesora. ¿Cómo oraba Pablo? Si quieres, borra la dispensación del misterio. Pon la oración intercesora de Pablo. Ahí está. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Muy bien. Si imagínese que usted llega a la casa donde su esposo, donde su esposa, y entra nomás a la casa y no hay una comunicación. Qué feo, ¿no? Yo creo que orar es hablar con Dios. Orar es tener ese diálogo con Él. Y Pablo, él hacía una oración intercesora por los efesios. Aquí está en Efesios 3:13-21. ¿Alguien me puede auxiliar, por favor? Efesios 3:13-21, hermana, por favor. Por eso pido no desfallecer en mis aflicciones, las cuales son por causa de ustedes, Sí. porque esto es gloria suya. Muy bien. A Él sea la gloria en su iglesia, por Jesucristo, por todas las edades, eternamente para siempre. Muy bien. Muy bien. 13, Sí, 21, sí, no solo el 3 está bien. Dice que él oraba por la iglesia. ¿Oraba para qué? Para que fueran fortalecidos. Una de las cosas que Pablo oraba, fuera fortalecidos. ¿Verdad? Es necesario orar por otros. Yo creo que como hoy hicimos palabras de oración por ese hogar, ¿verdad? A veces decimos, Señor, ¿qué oro? Pues aquí vamos a dar una lista de cosas por qué Pablo oraba. Pablo oraba para que fueran fortalecidos, oraban para que no descuidaran su comunión, para que no descuidaran su comunión con Cristo. Esa es otra de las oraciones. Comunión con Cristo. Otra objetivo por cual él oraba era para que fueran capaces de comprender el amor de Dios. Oraban para que fueran llenos de la plenitud de Dios. Amén. Así es. Gracias, Juan. De la plenitud de Dios. Mire las cosas que Pablo estaba orando. Dice que él doblaba sus rodillas. A veces nosotros vamos orando y en el carro, hermanos. Sí, pero oro, hermanos, pero ¿qué dice ahí tu versión? Que doblaba sus rodillas. Yo doblo mis rodillas, dice en Efesios 3, estamos ahorita. 3, poquito adelante, 3:14 creo. Dice, por este motivo doblo mis rodillas. Ok, para ahí. Doblo mis rodillas. ¿Qué es doblar las rodillas? Tomarse su tiempo, ¿verdad? Arrodillarse, postrarse, ¿verdad? Así. Por algo está escrito ahí, yo doblo mis rodillas. Pablo quería que el tiempo con el Señor fuera un tiempo de calidad.
No, pues yo en el carro voy llorando, hermano. O en el bus, ahí en el metro, voy intercediendo. Está bien, gloria a Dios por eso. Pero yo creo que Pablo dijo esa palabra, y doblo mis rodillas. O sea, un tiempo especial para el Señor. Dice que él oraba por estas cosas. Oraba para que se fueran fortalecidos. En la iglesia siempre hay necesidad de hermanos, de que oremos unos por otros. Que no descuidemos la comunión con Cristo. Oramos para que ellos fueran capaces de poder entender el amor de Dios. Entonces, para terminar, ¿verdad? En el versículo 13, léalo una vez más, Juan 3:13. Por eso pido no desfallecer en mis aflicciones, Claro. las cuales son por causa de ustedes, porque esto es gloria suya. Así es. Entonces, que no desmayemos, dice, por sus tribulaciones. Él estuvo intercediendo mucho por la iglesia, haciendo estas cosas. Yo creo que somos honrados de parte del Señor, ¿verdad? De que hemos sido escogidos y hemos sido participantes de su obra redentora a través de Cristo. Yo creo que debemos dar gracias a Dios por ese privilegio tan grande de ser parte del cuerpo de Cristo. Tanto como los judíos, como los gentiles, somos un solo cuerpo en Cristo. Somos uno solo. Ese es el misterio que Pablo reveló a los efesios en ese tiempo. ¿Verdad? Yo termino aquí, el hermano Juan va a seguir, ¿verdad? Con la otra parte. Amén, hermanos, amén. ¿Me regalan 5 minutos? Amén. Bueno, pues entonces, si me lo regalan, le doy. Pues, hermanos, básicamente, pues aquí ya Carlitos cubrió todo lo que fue la enseñanza. Pero había algo que me llamaba mucho la atención, hermanos, y es lo que Pablo decía aquí en Efesios 3. Efesios 3, versículo 3 dice: porque mediante revelación me fue dado a conocer el misterio. Dice mediante revelación, ¿verdad? ¿Y cuántos se acuerdan cómo se le fue revelado el misterio a Pablo? ¿Cómo se le fue revelado el misterio a Pablo? ¿Cuántos se acuerdan de aquí? Carlos, ¿tú te acuerdas cómo se le fue revelado? Exactamente dice que Pablo iba persiguiendo la iglesia, ¿verdad? Él fue un perseguidor de la iglesia. Y dice que el misterio de Dios se le fue revelado mientras él iba camino ¿a dónde? A Damasco, ¿verdad? Entonces iba detrás de la iglesia. Él creía que agradaba a Dios de una manera u otra. Y dice que su llamamiento fue por revelación. O sea que Cristo mismo se le reveló a él y le reveló su misterio. Y algo tan hermoso, mi pregunta aquí es para ustedes, ¿verdad, hermanos? Estamos aprendiendo todos. Pero ¿cuántos de aquí saben cuál es el misterio de Dios? Para poder entender lo que es la clase, ¿verdad? Para poder entender el motivo de la oración de Pablo era que entendiéramos el misterio de Dios. ¿Y cuántos agarramos el punto de cuál es el misterio de Dios? Porque no nos queremos ir sin antes dejar bien en claro cuál era el misterio de Dios. El misterio de Dios era Cristo. Y si me acompañan, por favor, ya para terminar, ahora sí, porque tengo nomás 8 minutos. Pero dice aquí la palabra del Señor, si me acompañan ahí con sus Biblias, les voy a pedir de favor que me lean. Dice, Primera de Pedro 1:18 al 20, si me acompañan por favor. Primera de Pedro 1:18. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, porque ya había sido destinado desde antes que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Amén. Dice el versículo 20, dice, y quien para esto estaba designado previamente desde antes de que él
mundo fuera establecido y fue revelado al final de los tiempos por causa de ustedes. ¿Saben, hermanos, de que si hay algo que nos tenemos que sentir bien dichosos y bienaventurados de que el misterio de Dios se nos ha sido revelado a nosotros? Es por eso de que Pablo, la oración de Pablo era esa, de que nosotros captáramos el misterio de Dios. Ese misterio que se le fue revelado a él en camino a Damasco. Ese mismo misterio, su oración de él era eso, que nosotros comprendiéramos el gran misterio que había en Dios. Y ese misterio que sabemos ahora es Cristo. Cristo es el misterio de Dios, Cristo era el misterio de Dios, pero bienaventurados nosotros que ese misterio se nos fue revelado, ¿verdad? Se nos fue revelado mediante los profetas, mediante los apóstoles, mediante la palabra, pero si hay algo que no nos puede mover son las experiencias con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que clava, lo que asienta nuestra fe, ¿verdad? Las experiencias con Dios, de cómo se nos ha sido revelado el misterio. Otra de las cosas que Carlitos comentaba aquí, una de las cosas también que me tocaba mucho era él habló acerca del segundo punto, que fue la dispensación del misterio, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, de que algo que cabe notar aquí en la palabra del Señor, ya es un retoque nomás, Pablo, como le digo, Carlos lo dijo todo, ¿verdad? Había dos naciones, era Israel y era los gentiles, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Pero si hay algo que en esta tarde un hermano me compartió una perla que el Señor le dio y me lo compartió y se las voy a transmitir. Pero Israel, ¿dónde fue escogido Israel? ¿Dónde fue escogido? ¿Dónde fue Israel escogido? ¿Verdad? Yo sé que aquí, ¿alguien se acuerda? ¿Dónde fue escogido Israel? ¿Dónde nació Israel? Pues, ¿dónde fue escogido que le dijeron, tú serás mi pueblo? Pues Israel nació aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí fue donde el Señor le dio la promesa, aquí en la tierra, cuando Él ya... Pero fíjense que nosotros, hermanos, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y lo más maravilloso que podemos, nosotros, si me acompañan, Efesios 1:4, Efesios 1:4 habla acerca ahí de dónde fuimos nosotros escogidos. Israel fue escogido aquí en la tierra con un plan, con un propósito. Dice que los errores que cometió Israel son nuestra enseñanza de nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores de ellos. Porque cuando Israel caía en idolatría, venía el juicio. Entonces ellos son nuestra escuela antigua. Son nuestra escuela antigua. Y encontramos aquí en Efesios 1, versículo 4, dice, según nos escogió de antemano en Él, desde antes que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Me parece que está en el libro de Jeremías, me parece, donde habla, dice que desde el vientre de nuestra madre ya nos conocía, me parece que es Jeremías, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, de qué tan preciosa nuestro escogimiento no surgió al azar, no surgió de la nada, no surgió porque tan bueno éramos, sino que surgió del corazón de Dios. Y este era el misterio que Dios le había revelado a Pablo. Era un misterio que por parte aún de Pedro no se había compartido, porque Pedro no quería tener comunión con con los gentiles. Él decía que el misterio era para los judíos, pero en sí Dios le mostró a Pablo de que el misterio también era para nosotros, porque nosotros ya éramos una nación escogida desde antes de la fundación del mundo. No fuimos escogidos aquí en la tierra, sino que nosotros ya veníamos desde antes de todo lo que existe, fuera creado desde entonces, nosotros ya hemos sido escogidos. Entonces miren qué privilegio tenemos, que la Biblia aquí nos dice en Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora a los principados y dominios que están en los cielos por medio de la iglesia. El versículo 9 dice, y que muestre claramente a todos los hombres cuál es la acción del misterio, que por las edades había estado escondido en Dios, que ha creado todas las cosas. Ese era un misterio que estaba escondido, era un tesoro escondido, como lo que hablaba a Carlitos. Hermanos, el que tiene a Cristo, ¿qué tiene? Tiene la vida eterna. Dice que somos coherederos con Cristo. Dice que somos partícipes, ¿verdad? Juntamente con Él.
Somos, dice que en ese mismo momento cuando algo que Carlos y yo compartíamos la vez que estábamos estudiando en la noche, él decía, nosotros no somos injertos. ¿Verdad? Ya ve que algunos han dicho que nosotros somos como somos injertados, pero en sí, hermanos, fuimos unidos, unidos a la familia de Dios aquí en la tierra, pero nosotros ya estábamos desde hace mucho tiempo atrás. Ya estábamos desde hace mucho tiempo atrás. Dice que ya habíamos escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero simplemente que aquí Dios nos unió, nos volvió a juntar a través de Cristo, ¿verdad? Entonces, para finalizar, en Cristo somos herederos, somos partícipes de sus riquezas, estamos sentados en tronos, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Todo lo que a Cristo se le ha dado, dice que también a nosotros se nos ha dado. La herencia está servida. Es como los chocolates están puestos. Ese es el misterio, los chocolates están aquí, digamos. ¿Verdad? Pero cuando nosotros, a través de Cristo, nosotros obtenemos todas las promesas. Esas promesas que antes creíamos que solamente eran para Israel, que eran solamente para el pueblo judío. No, Dios le enseñó a Pablo de que esas promesas, el Señor no murió solamente por unos cuantos, Él murió por toda la creación. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al cosmos, de tal manera nos amó a toda la creación, no nomás a nosotros. ¿Cuántos creen aquí en los extraterrestres? ¿Cuántos creen que hay extraterrestres? Así como E.T., como el Alien, ¿verdad? Bueno, hay más creaciones, pero dice que de tal manera Dios nos amó a nosotros, nos dio el privilegio. Dice de que un día nosotros le enseñemos, dice, a las potestades, a aquellas creaciones que están en otros, digamos, en los cielos. Dice aquí, si me acompañan, aquí está bien clarito en el 3:10, dice, porque mediante la revelación, dice el 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. El misterio era Cristo y se nos fue revelado, pero ahora quiere Dios de que la sabiduría de Dios sea transmitida a las demás creaciones por medio de nosotros. Dice, sea dada a conocer a los principados y dominios. Dice, a los principados y dominios que están en los cielos por medio de la iglesia. Hermanos, estamos siendo instruidos. Estamos en la universidad. Y estamos siendo instruidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro y estamos siendo instruidos para ir a enseñar allá lo que ellos no tienen tal vez. ¿Verdad? Acuérdense que nosotros somos el mismo templo del Espíritu Santo, el que está dentro de nosotros, ¿verdad? Este mismo vaso, no, obviamente no en este cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo tal vez rubio, delgado, con mucho mazo y todo, ¿verdad? Pero dice que nosotros estamos siendo instruidos para ir a dar a conocer la sabiduría de Dios allá los principados, allá los seres que se mueven dice aquí, los dominios que están en los cielos. Entonces, sintámonos privilegiados, hermanos, de que esta es una universidad donde estamos siendo instruidos por el Espíritu Santo, donde Dios ha levantado vasos, donde ha levantado los ministerios por los cuales dice que los ministerios se nos fueron dados ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Entonces, nosotros, hermanos, estamos siendo edificados, estamos siendo instruidos, ¿verdad? Y es por eso que hay un gran interés por parte de Dios en que el joven sea instruido, en que el joven busque de Dios, alguna gran interés por parte de Dios, porque si no nos abrazamos, los jóvenes, si no nos abrazamos a la enseñanza, si no nos abrazamos al misterio que hay en Cristo, si no nos abrazamos a esto, dice que nuestra mente va a ser desviada y perturbada, como decía Carlos, hay miles de pensamientos aquí por nuestra mente que pasan, híjole, y muchísimos. El problema no es ningún problema, aquí van a estar los pensamientos. El problema es de que nosotros le demos cavidad al pensamiento y venga y haga nido en nuestra cabeza. Porque una vez que ya le damos cavidad al pensamiento, entonces ya estamos empezando a pensar en cometer esa acción. Y es por eso, jóvenes, que les invitamos, nos vamos a estar aquí reuniendo los días miércoles y sábados, ¿verdad? Es un miércoles del mes, un sábado del mes. Y estas enseñanzas son para nosotros, son para que seamos instruidos, ¿verdad? Como les decía, el Señor nos ha llamado a ser parte de un mismo cuerpo, de una sola iglesia,
miembros de un solo cuerpo. O sea, el Señor no, tanto como cuando, digamos, aquí Otto puede ser pie y aquí Abraham puede ser la mano de Dios, ¿verdad? Y es necesario de que el cuerpo se incorpore, que el cuerpo esté unido, que el cuerpo de Dios esté completo, ¿verdad? Para que no falte. ¿Por qué? Porque tal vez Otto tiene, digamos, el don de profecía y por el cual la profecía él va a edificar otros vasos. Tal vez aquí Abraham tiene el don de la enseñanza y Dios quiere usar la vida de Abraham, ¿para qué? Para que comparta la enseñanza. Entonces es por eso que Dios está unificando otra vez nuevamente por medio de Cristo. Dice que antes de Cristo estábamos nosotros dispersados, estábamos divididos. Éramos un ejemplo como un salero. El salero obviamente tiene sal. Y al salero cuando lo hacemos así, ¿qué pasa con la sal? Se dispersa, ¿verdad? Es dispersada. Pero al final de cuentas salimos de un mismo salero. Entonces lo que Dios está haciendo a través de Cristo es unificarnos y hacernos una sola familia. Hermanos, con eso terminamos. No sé si a las preguntas, ¿verdad? Las preguntas para los chocolates. Y vamos a ir, vamos a hacer las preguntas. A ver, ¿cómo se le llamaba antes a Pablo? ¿Cuál era el nombre de Pablo antes? ¿Saulo? Bueno, nada más, ¿no? Ya el que participó, ya no puede participar otra vez. A ver, ahorita tiene su ferrero. ¿Alguien más? Carlos, ¿una pregunta tú que tengas? Sí, ¿qué lugar era donde Pablo se dirigía? ¿Cuando fue su llamamiento? A ver, ¿qué lugar fue donde Pablo se dirigía? Ya no puede participar, hermana, porque la miro como que quiere. No sople la... Dice que Pablo iba camino a... ¿A dónde iba Pablo? Donde fue el Señor se le reveló. Damasco, amén. Bueno, pues ahí ya se ganó su chocolatito. Hermana, le sopló, hermana, Ahí escoge su chocolate, el que guste ahí. Nomás le pasé la nota por abajo de la mesa. Entonces, uno de los beneficios, ¿sabes? Que tenemos en Cristo. ¿Celeste? Oh, tú eres ya con experiencia. Hablamos de 3. Ya dijo otra. ¿Cuál dijo? La salvación. Ok, Celeste, dime otra. ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Qué tenemos? Acuérdate de protección. ¿Y cuál es la otra que habíamos dicho? Cógete un chocolate. Con que gustes ahí. Juan Celeste, you're letting me down. Había una, ¿qué éramos cuando? Que era, no, pues tiene que responder. ¿Cuál era una de las cosas que tenemos en Cristo? Dice que Dios nos ha hecho juntamente con Cristo. Parte de su. Éramos qué. Cuando alguien muere, ¿qué es lo que deja? ¿Cómo se llama esto? Digamos que yo te digo, me voy a morir, pero te dejo esto. O sea, a ver, encuéntralo aquí en Efesios. Bueno, coherederos, Dios nos ha dado una herencia, ¿verdad? Sí, la mitad de chocolate porque se la soplaron ahí. Hermano Oscar, estaba para usted, para que se gane un chocolate, porque no quiero, lo miro con hambre de chocolate. ¿Cuál era el motivo de la oración de Pablo?